I want to introduce you to a group that we find in the New Testament, Quiero presentarle un grupo que encontramos en el Nuevo Testamento. a group of teachers that is behind a lot of the challenges the apostle faced. Un grupo de maestros que se encuentra detrás de muchos de los desafíos que el apóstol Pablo enfrenta. A group that he addresses in a number of his letters. Un grupo a quien él está tratando en distintas cartas. A group that's referred to by different names. Un grupo al cual se refiere con distintos nombres. Some talk about the circumcision party, Algunos le llaman el partido de la circuncisión, Judaizers, judaizantes, circumcision group. el grupo de la circuncisión. And in Titus we meet them in chapter 1 verse 10. Y en Tito los encontramos en el capítulo 1, el versículo 10. He says there are also many rebellious people. Y dice, porque hay aún muchos contumaces. And then he mentions some idle talkers and deceivers. Y después menciona a algunos diciendo habladores de vanidades y engañadores. And then he says especially those of the circumcision. Y después dice mayormente los de la circuncisión. Now, who were this group and where do they come from? Ahora, ¿quién era este grupo? ¿De dónde venían? You're going to see as you study Galatians that this group was particularly behind that whole letter. Y usted va a poder ver cuando estudie Gálatas cómo este grupo en particular estaba detrás de esta carta. So this teaching is not only for Titus but really important for Galatians too. Así que esta enseñanza no solamente es importante para Tito, sino también para el libro de Gálatas. But we see them emerging when the gospel moved from just Jews but into Gentiles as well. Pero vemos que este grupo surge cuando el evangelio comienza a extenderse de los judíos hacia los gentiles también. When we trace the growth of the church through the book of Acts, Y cuando nosotros empezamos a trazar el crecimiento de la iglesia a través del libro de Hechos, we come to Acts 2 when the church was born, llegamos a Hechos 2 cuando nace la iglesia and we read that there were people from every nation under heaven in Jerusalem. y leemos que había personas de todas las naciones bajo el cielo allí congregados en Jerusalén, Which is marvelous hyperbole for many different nations. lo cual es una maravillosa hipérbole para decir que venían de muchas naciones. Now we can read that and think it was an international gathering, Entonces podemos leer esto y pensar que es como una reunión internacional, and in one sense it was. y en un sentido lo era, But what it was, if you read, is it says it was Jews from every nation under heaven. pero si lo lees, tú te vas a dar cuenta que lo que realmente dice es que eran judíos que venían de distintas naciones. So when the Spirit was poured out, Entonces, cuando el Espíritu descendió, it was poured out on the nations, descendió sobre las naciones, but they were all Jews. pero ellos eran todos judíos. And when the church was born, it was a Jewish thing, of course. Y cuando la iglesia nació, eran todos judíos. It was only Jews. Era solamente We judíos. do read that there were, in verse 10, proselytes from Rome. Y en el versículo 10 leemos que había prosélitos que venían de Roma, And a proselyte is a Gentile who's gone through a conversion experience to Judaism. y un prosélito es un gentil que pasó por un proceso de conversión a llegar a ser judío. So this means they would have been people that all had the same culture, Lo cual quiere decir que eran personas que todas tenían la misma cultura embraced the same traditions, y abrazaban las mismas tradiciones, and therefore there was little concern about the kind of cultural issues that later became an issue. por lo tanto había muy poca consideración acerca de los asuntos que después vinieron a ser problemas. And as you read Acts and the gospel spread out of Jerusalem more broadly, Y a medida que usted continúa leyendo Hechos y ve cómo el Evangelio se expande a otras naciones, in chapter 6 and 7 we see the gospel impacting both Hebrew and Greek-speaking Jews. en el capítulo 6 y 7 vemos cómo el Evangelio está impactando a ambos, judíos y gentiles. But it was still Jews.
pero todavía eran judíos. And then in chapter 8 it moves to Samaria. Y en el capítulo 8, ahí procede a Samaria. Now, as you're aware, I'm sure the Jews and Samaritans hated one another. Y como me imagino que ustedes ya saben, los judíos y los samaritanos se aborrecían entre ellos. But there was great similarity in culture. Pero había una gran similaridad en su cultura. The Samaritans embraced the first 5 books of Moses. Los samaritanos abrazaban los 5 primeros libros de Moisés. So they embraced kosher food laws. Por lo tanto, también abrazaban las leyes de kosher. The Sabbath day observance. Observaban el sábado. In chapter 8 we see the gospel moving to Samaria. En el capítulo 8 vemos cómo el evangelio continúa hasta Samaria. We know, of course, the Jews and Samaritans hated one another. Y sabemos que los judíos y los samaritanos se aborrecían entre ellos. But the Samaritans embraced the first 5 books of Moses. Pero los samaritanos abrazaban los primeros 5 libros de Moisés. Therefore, they had similar what people call identity markers as the Jews. Por lo tanto, tenían una identidad similar a la de los judíos. In other words, those features that were important that mark out the identity of this people. Por lo tanto, esas cosas que marcaban la identidad de un pueblo. And at this time it was especially 3 things. Y en este tiempo era especialmente 3 cosas: circumcision, la circuncisión, Sabbath keeping, el guardar el sábado, and the kosher food laws. Y las leyes de comida. So none of these would have been a cause of contention between the converted Samaritans and Jews. Así que los convertidos al cristianismo de parte de los samaritanos hubieran tenido todo esto en común de los judíos, no hubiese habido contención entre ellos. And then we read of an Ethiopian eunuch that had been saved. Y después leemos acerca del eunuco de Etíope. But he too had become a proselyte because he went to Jerusalem to worship. Pero él también tuvo que haber sido un prosélito porque había ido a Jerusalén a adorar. Now, what did it mean for a Gentile to convert to Judaism? Ahora, ¿qué significaba que un gentil se convirtiera al judaísmo? Well, they went through a whole process. Tenían que pasar por todo un proceso. Firstly, they had to learn the law and learn it very well. Primero que nada, tenían que aprender la ley y aprenderla muy bien. And when they knew it, they had to make a commitment to keep it. Y ya que la sabían, tenían que hacer un compromiso de seguirla, obedecerla. If they were males, they were circumcised. Si eran hombres, eran circuncidados. And then they were baptized by immersion. Y después eran bautizados sumergiéndolos en agua. As a symbol that they were raised into new life. Como un símbolo de que entraban en una nueva vida. They would be, they would be given a new name. Se les daría un nombre diferente, nuevo. And then they would go to Jerusalem and offer sacrifice. Y entonces podían ir o iban a Jerusalén para ofrecer sacrificios. Now, some rabbis thought that Gentiles could ever become Jews because they weren't children of Abraham. Ahora, algunos rabinos pensaban que los gentiles no podían ser hijos de Dios o ser judíos porque no eran hijos de Abraham. But Isaiah and the prophets, you will remember, spoke often about the Gentiles coming into the blessing of Israel. Pero Isaías y los profetas, como usted tal vez recuerda, hablaban seguido acerca de los gentiles siendo parte de la promesa. And so you can see with these things in mind, así que teniendo estas cosas en mente, when we have the Cornelius event in Acts chapter 10, entonces cuando llegamos al evento de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, the first Gentile and his household to encounter Jesus, el primer gentil, él y toda su casa que tuvo un encuentro con Jesús. and as that spread to Antioch in Syria and more Greeks found Christ, y a medida que esto se expandió por Siria y Antioquía, entonces más y más griegos
empezaron a ser creyentes, conocieron a Cristo, And Barnabas being sent there to nurture and steward the growth of Greek Christians. y Bernabé había sido enviado allí para poder nutrir y cuidar de los nuevos creyentes cristianos que venían de los gentiles o griegos. You can understand that Jews, especially with Pharisaical and priestly backgrounds, Entonces puede usted entender que los judíos, especialmente los fariseos o de un trasfondo de sacerdocio, raise the question, how is it that Gentiles could know the blessing that was for the Jews? empezaron estos a preguntarse cómo es posible que gentiles ahora están recibiendo la bendición que había sido destinada para los judíos. And you can understand the logic. Y tiene lógica que piensen así. Jesus was a Jewish Messiah. Jesús era un Mesías judío. He was for fulfillment of all that the Jewish people had looked for. Él era lo que cumplió todo lo que los judíos habían estado yendo hacia. These identity markers were part of Jewish nationhood and life. Estos identificadores que marcaban la identidad judía del pueblo. The law was good. It was given by God through Moses. La ley era buena, había sido dada por Dios a través de Moisés. And it would make sense for a Gentile to become a follower of Jesus, a Jewish Messiah. Y tendría sentido que un gentil viniera a ser seguidor de Jesús, el Mesías judío. That they should embrace Judaism in its fullness, including circumcision. Y en tal caso, ellos deberían también de abrazar al judaísmo como su propia creencia. Now, if you're familiar with Acts, or you will be when you study it, Y si usted está familiarizado con Hechos, o no se preocupe porque lo va a estar después de que lo haya estudiado, you know that chapter 15 is about this very issue. ahí se va a dar cuenta que el capítulo 15 trata específicamente de este asunto. There was a conference called in Jerusalem. Hay una conferencia que tiene lugar en Jerusalén. As the Apostle Paul was preaching that Gentiles did not need to be circumcised. Puesto que el apóstol Pablo estaba predicando que los gentiles no necesitaban ser circuncidados. And in chapter 15 verse 5 we meet this group of Christian Pharisees who maintained that they do need to be. Y en el capítulo 15, versículo 5, ahí nos encontramos con este grupo de personas que insistían en que los nuevos creyentes tenían que ser circuncidados. Because they need to be converted to Judaism first. Porque supuestamente tenían que convertirse al judaísmo primero. As you read chapter 15 of Acts, Y a medida que lea el capítulo 15 de Hechos, you find that the decision went in the favor of the Apostle Paul. se dará cuenta que la decisión fue la que Pablo estaba apelando, That Gentiles do not need to be converted to Judaism first. que los gentiles no necesitaban convertirse al judaísmo primero, And you would think that would have settled the question. y usted pensaría que esto iba a parar, iba a contestar a esta pregunta. But as you continue to read the New Testament, you find that that isn't the case. Pero a medida que usted continúe leyendo el Nuevo Testamento, se dará cuenta que ese no fue el caso. That the issue is very much alive. Que este asunto, esta situación, estaba con vida todavía. It seems there were those that didn't accept what the apostles decided in Jerusalem. Parece ser que había personas que no aceptaban lo que los apóstoles habían decidido en la iglesia en Jerusalén. And we meet them again in this book of Titus. Y los encontramos de nuevo aquí en el libro de Tito.